El planeta Baren 9 había permanecido en silencio durante casi 20 años. En otro tiempo, miles de mineros y comerciantes lo habían habitado, pero ahora solo quedaban torres en ruinas, caminos desiertos y viejos edificios metálicos bajo un cielo rojo oscuro. El piloto de salvamento humano Ethan Cole no tenía previsto aterrizar allí. Volaba hacia una colonia humana cercana cuando su nave captó una débil señal de emergencia. La señal duró apenas 3 segundos antes de desaparecer. La mayoría de los pilotos la habrían ignorado, pero Ethan giró su nave hacia el planeta muerto porque podría haber alguien con vida. Ethan aterrizó cerca de una antigua estación comercial en las afueras de un pueblo minero en ruinas. El viento frío levantó polvo en la zona de aterrizaje, mientras salía con una pequeña linterna y una bolsa de herramientas. La estación parecía completamente desierta. Varias ventanas estaban rotas. El letrero principal se había caído de la pared y una gran puerta colgaba abierta. Ethan revisó su escáner, pero no mostraba señales de vida. Aún así, la señal de emergencia provenía de algún lugar del interior. Entró lentamente, preguntándose por qué alguien enviaría una llamada de auxilio desde un lugar abandonado durante tantos años. El interior de la estación era más oscuro de lo que Ethan esperaba. Sus botas resonaban suavemente contra el suelo metálico mientras avanzaba por un largo pasillo. Cajas viejas, máquinas rotas y envases de comida vacíos estaban esparcidos por todas partes. Encontró indicios de que alguien había estado allí recientemente. Había huellas frescas en el polvo y una pequeña luz aún brillaba sobre una puerta. Ethan se detuvo. Si la estación estaba vacía, alguien se había olvidado de avisar a quien quiera que hubiera pasado por allí hacía solo unas horas. Sacó una pequeña pistola paralizante de su cinturón y continuó avanzando. Entonces oyó algo. Al principio, Ethan pensó que era el viento que se colaba por las paredes rotas. Se detuvo y escuchó con atención. Unos segundos después, el sonido volvió. Era suave, débil y casi inaudible. Alguien estaba llorando. Ethan siguió el sonido adentrándose en el edificio hasta llegar a una pesada puerta de acero. No tenía manija por fuera. Un panel de control rojo junto a ella mostraba las palabras almacenamiento restringido. Ethan tocó el panel, pero este le pidió un código de seguridad. Detrás de la puerta, el llanto cesó de repente. «¿Hola?», llamó Ethan. No hubo respuesta. Ethan acercó la oreja al frío metal. Podía oír una respiración lenta al otro lado. Quienquiera que estuviera dentro sabía que él estaba allí. Ethan le dijo a la persona que era humano y que había seguido una señal de emergencia. El silencio se prolongó durante varios segundos. Entonces, una débil voz femenina susurró desde detrás de la puerta. «Por favor, vete». Ethan frunció el ceño. No le pidió que abriera la puerta. No le pidió comida ni ayuda. Solo quería que se fuera. Eso lo asustó más que un grito. Ethan abrió su bolsa de herramientas y conectó un pequeño dispositivo al panel de seguridad. Le tomó menos de un minuto forzar la vieja cerradura. La puerta de acero se abrió lentamente, y un terrible olor a polvo y aire viciado lo invadió. Dentro había un gran almacén lleno de jaulas de metal. Algunas eran pequeñas, mientras que otras eran lo suficientemente grandes como para albergar a varias personas. Ethan las miró con horror. Pesadas cadenas colgaban de las paredes. Viejos cuencos yacían en el suelo. Aquello no había sido un puesto comercial normal. Alguien había usado este lugar para mantener prisioneros vivos. Entonces, Ethan se fijó en la jaula que había en el rincón más alejado. Una sábana negra y sucia cubría casi todo el lugar. Algo se movió tras la tela. Ethan se acercó y la apartó lentamente. Su mano se detuvo en el aire. Dentro de la jaula se encontraba una joven alienígena. Parecía tener poco más de 20 años, con piel azul pálida y cabello largo blanco plateado, sucio y enredado. Su ropa de supervivencia estaba rota y desgastada, pero aún la cubría. Tenía los brazos alrededor de las rodillas, apretándose contra el fondo de la jaula. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no emitía ningún sonido.
Ethan bajó su arma aturdidora de inmediato. «No voy a hacerte daño», dijo con suavidad. La mujer alienígena lo miró fijamente como si hubiera escuchado esas palabras muchas veces. Cuando Ethan dio un paso más cerca, ella retrocedió rápidamente aunque ya no tenía a dónde ir. Sus muñecas tenían marcas oscuras donde antes las habían sujetado. Un vaso de agua vacío yacía a su lado. Ethan sintió que la ira lo invadía, pero mantuvo la calma. Le preguntó su nombre. Durante un largo instante ella no dijo nada. Finalmente sus labios secos se movieron. Lyra. Ethan miró el candado de la jaula y sacó otra herramienta de su bolso. Lyra metió la mano entre los barrotes y le agarró la muñeca. Tenía la mano débil, pero el miedo le daba fuerzas. «No», susurró. Ethan la miró a los ojos. «¿Por qué?», preguntó. Las lágrimas volvieron a llenarlos. «Volverán». Ethan le dijo que nadie la llevaría a ningún sitio al que no quisiera ir. Lyra negó lentamente con la cabeza. «No lo entiendes», dijo. «Nunca me dejan sola». Antes de que Ethan pudiera preguntar a quién se refería, todas las luces de la habitación se volvieron rojas de repente. Una fuerte alarma resonó en la estación. Ethan se puso de pie de un salto cuando los viejos ordenadores de la habitación cobraron vida. Unas palabras rojas aparecieron en una pantalla en la pared. «Se ha accedido a la propiedad número 17. El equipo de seguridad está activado». Ethan miró a Lyra. Su rostro se había puesto completamente pálido. «Soy yo», susurró. Entonces apareció un segundo mensaje. «La persona número 17 no debe salir de las instalaciones». Ethan se puso rápidamente a trabajar en la cerradura de la jaula, pero unos pasos pesados resonaron de repente en el pasillo. Un paso, luego otro, y luego muchos más. Lyra comenzó a temblar. «Por favor», susurró mirando a Ethan con lágrimas corriendo por su rostro. «Vete antes de que te vean». Ethan miró la jaula cerrada, luego hacia el oscuro pasillo. Los pasos se acercaban. Podía escapar ahora y salvarse. En lugar de eso, presionó la herramienta de corte más adentro de la cerradura. Saltaron chispas por el suelo cuando el metal comenzó a romperse. Ethan miró a Lyra y habló con voz tranquila. «No he venido hasta aquí para dejarte en una jaula». La cerradura se abrió de golpe, justo cuando una figura oscura apareció al final del pasillo. Y Ethan finalmente comprendió una terrible verdad. La estación nunca había sido abandonada. La figura oscura entró en la luz roja, y Ethan vio a un soldado alienígena alto que vestía una pesada armadura negra. Detrás de él aparecieron 2 soldados armados más, cada uno portando un rifle de energía de largo alcance. Su líder miró la jaula abierta y luego, lentamente, dirigió su mirada fría hacia Ethan. «Aléjese de la propiedad número 17», ordenó con voz severa. Detrás de Ethan, Lyra se acercó a la pared y el miedo volvió a reflejarse en su rostro. Ethan se interpuso entre Lyra y los soldados sin alzar su arma. «Tiene nombre», dijo con calma, sin apartar la vista del líder. El extraterrestre soltó una risita y dijo que los prisioneros no necesitaban nombres. Explicó que Lyra pertenecía a alguien poderoso y que Ethan había entrado en propiedad privada. Ethan miró a la mujer asustada y supo que jamás podría dejarla con ellos. El líder levantó su rifle y le dio a Ethan una última oportunidad para hacerse a un lado. En cambio, Ethan pulsó en silencio un pequeño botón en la herramienta que tenía escondida en la mano. Las luces del trastero se apagaron de repente y las viejas puertas de seguridad comenzaron a cerrarse. Ethan agarró la mano de Lyra y la sacó de la jaula mientras disparos de energía impactaban contra la pared detrás de ellos. Corrieron hacia un pasillo lateral justo antes de que la pesada puerta se cerrara de golpe entre ellos y los soldados. Lyra intentó seguir corriendo, pero tras solo unos pasos sus débiles piernas le fallaron. Ethan la atrapó antes de que cayera al suelo y vio lo cansada que estaba en realidad. Durante varios días apenas le habían dado comida ni agua, y cada respiración parecía dolorosa. «Déjame», susurró ella, diciéndole que los soldados lo matarían si se quedaba.
Ethan la subió a su espalda y respondió: «Entonces primero tendrán que atraparnos a nosotros». Avanzaron por los túneles inferiores mientras voces airadas resonaban a sus espaldas. Ethan recordó el mapa de la estación que había visto cerca de la entrada y buscó una antigua salida de servicio. Lyra lo guió en silencio cuando los túneles se bifurcaron, pues había oído a sus guardias hablar de esos caminos. Por primera vez, Ethan se dio cuenta de que ella había pasado meses escuchando, observando y recordando todo lo que la rodeaba. Estaba asustada, pero distaba mucho de estar indefensa. Finalmente llegaron a una antigua sala de mantenimiento, desde donde Ethan pudo ver su nave a través de una ventana rota. Tan solo unos cientos de metros de terreno abierto los separaban de la libertad, pero Lyra de repente lo agarró del brazo y le dijo que aún no podían salir. Señaló 3 naves oscuras que aterrizaban junto a la nave de Ethan, y más cazadores armados comenzaron a desembarcar. Alguien sabía que Ethan iba a venir incluso antes de que abriera la jaula. Ethan miró a Lyra y finalmente le preguntó por qué tantos soldados perseguían a un prisionero tan débil. Lyra bajó la mirada y permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces pronunció las palabras que Ethan había estado esperando oír desde que la encontró. «No temen que escape», susurró. «Tienen miedo de lo que yo sé». Ethan observó a los cazadores armados afuera y supo que ahora era imposible usar la salida principal. Registró la sala de mantenimiento y encontró un antiguo túnel de carga subterráneo que conducía cerca de otra zona de desembarque. Lyra se mantuvo cerca de él, pero cualquier ruido repentino la hacía volver la vista hacia la puerta. Ethan se dio cuenta de que ella quería decirle la verdad, pero el miedo aún controlaba sus palabras. Le prometió que, una vez que llegaran a su barco, ella podría decidir cuánto quería explicar. Entraron en el estrecho túnel y avanzaron lentamente en la oscuridad, mientras los soldados registraban la estación que se encontraba encima de ellos. Lyra aún estaba débil, así que Ethan la sostenía cada vez que le temblaban las piernas. Tras varios minutos de tensión, lograron llegar a una trampilla de servicio oculta tras un montón de máquinas averiadas. Ethan la abrió y vio su nave a poca distancia, al otro lado del polvoriento suelo. Los guardias enemigos vigilaban la entrada principal, lo que le daba a Ethan una peligrosa oportunidad para llegar al barco. Ethan y Lyra cruzaron rápidamente el terreno abierto, mientras unas voces lejanas gritaban de repente detrás de ellos. Los disparos de energía impactaron contra el suelo cuando Ethan abrió su nave y empujó a Lyra al interior, poniéndola a salvo. Saltó al asiento del piloto, puso en marcha los motores y despegó antes de que los cazadores los rodearan. 2 naves enemigas lo siguieron, pero Ethan voló a baja altura entre las torres en ruinas hasta que sus armas lo perdieron de vista. Pronto Baren 9 desapareció tras ellos, y por primera vez Lyra supo que la jaula había desaparecido definitivamente. En el interior del silencioso barco, Ethan le dio a Lyra agua fresca, comida caliente y ropa limpia de repuesto. Comía despacio porque su cuerpo estaba demasiado débil para digerir una comida copiosa después de varios días de hambre. Ethan no la interrogó mientras comía, y esa simple amabilidad la desconcertó más que cualquier otra cosa. Todas las personas que la habían ayudado antes habían pedido dinero, información o control a cambio. Ethan simplemente se sentó al otro lado de la habitación y revisó los sistemas de la nave, permitiéndole sentirse segura. Después de un tiempo, Lyra finalmente le contó a Ethan que pertenecía a una raza antigua llamada Belari. Su padre había sido un científico que ayudó a crear una nueva y potente fuente de energía limpia. El sistema podría abastecer de energía a ciudades, barcos e incluso planetas enteros sin necesidad de combustibles raros ni residuos peligrosos. Un gobernante militar llamado Lord Kyle Voss deseaba este descubrimiento para poder controlar mundos más débiles. Cuando el padre de Lyra se negó a darle el código final, Voss atacó su colonia de investigación. Antes de morir, el padre de Lyra escondió la llave de acceso final dentro de un pequeño dispositivo de memoria biológica. Lo colocó bajo la piel de Lyra porque solo su sangre podía desbloquear de forma segura la información protegida. Poco después, Voss capturó a Lyra y pasó meses intentando descubrir dónde estaba escondido el dispositivo. Por eso la habían mantenido con vida,
La habían trasladado entre bases secretas y, finalmente, la habían puesto en la mira de Baren 9. Ethan comprendió entonces que nunca la habían tratado como a una simple prisionera, porque llevaba consigo algo de valor incalculable. Lyra le dijo a Ethan que Voss nunca dejaría de perseguirlos, mientras ella tuviera la llave de energía. Se ofreció a marcharse al planeta más cercano porque no quería que Ethan muriera por ella. Ethan estaba a punto de contestar cuando todas las luces de advertencia de su panel de control se pusieron rojas de repente. Su escáner mostró varias naves grandes que abandonaban el viaje a velocidad superior a la de la luz, justo detrás de su pequeña nave. Lyra miró la pantalla aterrorizada y susurró: «Ese es vos, y ahora sabe que me salvaste». Ethan observaba fijamente el escáner, mientras 5 naves enemigas se acercaban a través de la oscuridad del espacio. El barco más grande era casi 10 veces mayor que su pequeño buque de salvamento, y portaba suficientes armas como para destruirlo en segundos. Lyra permanecía a su lado con miedo en los ojos porque sabía perfectamente quién estaba al mando de ese barco. De repente apareció un mensaje en la pantalla principal, y el rostro frío de Lord Kael Voss llenó la cabina. Sonrió al ver a Lyra a salvo detrás del piloto humano. Voss le dijo a Ethan que había cometido un error muy costoso al tomar algo que no le pertenecía. Le ofreció a Ethan suficiente dinero para comprar un barco nuevo, una casa y una vida cómoda si devolvía a Lyra pacíficamente. Ethan miró a Lyra antes de responder, porque ella no era algo que se pudiera comprar o devolver. «Ella se pertenece a sí misma», dijo Ethan, y la sonrisa de Voss desapareció lentamente. Voss advirtió entonces que los humanos sufrirían si Ethan seguía protegiéndola. Lyra le pidió rápidamente a Ethan que la devolviera, porque no podía permitir que personas inocentes murieran por su culpa. Dijo que Voss conocía la ubicación de varios asentamientos humanos y que los atacaría simplemente para castigar a Ethan. Ethan comprendía su miedo, pero también entendía lo que sucedería si Voss tomaba el control del sistema energético de su padre. Un gobernante poderoso podía controlar los alimentos, los barcos, las ciudades y planetas enteros controlando su suministro de energía. Ethan se negó a sacrificar miles de vidas futuras a cambio de unas pocas horas de seguridad. Los barcos enemigos se colocaron en posición de disparo, y Ethan puso sus motores a máxima potencia. En lugar de volar hacia el espacio abierto, giró directamente hacia un campo de asteroides cercano, lleno de rocas rotas y viejas máquinas mineras. Lyra lo miró conmocionada, pues incluso los pilotos militares entrenados evitaban esa peligrosa región. Ethan había trabajado en yacimientos mineros durante años, por lo que sabía cómo moverse entre rocas que parecían imposibles de cruzar. Los barcos enemigos lo siguieron porque Voss creía que Ethan no tenía a dónde huir. Ethan volaba entre enormes trozos de piedra, mientras brillantes disparos de energía pasaban cerca de la nave. Giró bruscamente alrededor de un antiguo satélite minero y activó una señal olvidada, oculta en su sistema de control. Varias antiguas cargas explosivas mineras se activaron en el campo de batalla y comenzaron a enviar falsos objetivos a través de los escáneres enemigos. 2 barcos enemigos más pequeños persiguieron señales erróneas y se estrellaron contra rocas en movimiento antes de poder corregir su rumbo. Por primera vez, Lyra miró a Ethan con esperanza en lugar de miedo. El principal buque de guerra de Voss continuó siguiéndolos y poco a poco obligó a Ethan a dirigirse hacia el borde del campo de asteroides. Un fuerte impacto alcanzó la popa del barco de Ethan, dejando sin energía a uno de los motores y sacudiendo toda la cabina. Ethan luchaba por mantener el control, mientras Lyra ayudaba a reparar los sistemas dañados a su lado. Entonces, se oyó un fuerte estruendo en la cubierta inferior, seguido del sonido de metal rompiéndose. Ethan miró la pantalla de seguridad y vio a soldados con armadura saliendo de una cápsula de abordaje dentro de su nave. Le entregó a Lyra un pequeño dispositivo de datos y le dijo que se escondiera antes de que los soldados llegaran a la cabaña. Ethan se adentró en el pasillo e intentó detenerlos, pero había demasiados atacantes para un solo hombre. Una descarga aturdidora le impactó en el pecho y cayó al suelo,
mientras su visión se oscurecía lentamente. Lo último que vio fue a Lyra observándolo desde detrás de una puerta entreabierta mientras los soldados se lo llevaban a rastras. Por primera vez desde que Ethan la encontró, Lyra era libre, pero el humano que la salvó ahora era prisionero. Ethan abrió lentamente los ojos y se encontró tendido en el frío suelo de una pequeña celda metálica. Tenía las manos atadas a la espalda y una pared de energía oscura cubría la única salida. A través de los barrotes, pudo ver a los soldados moviéndose rápidamente por los pasillos del enorme buque de guerra de Voss. Ethan recordaba que Lyra se había escondido dentro de su nave, pero no tenía ni idea de si había logrado escapar. Entonces Voss apareció fuera de la celda y sonrió como si la batalla ya hubiera terminado. Voss le dijo a Ethan que habían encontrado a Lyra y la habían llevado a una enfermería en lo profundo de la nave. Sus científicos se preparaban para extraer el dispositivo de memoria oculto bajo su piel. Ethan le advirtió que forzar la extracción del dispositivo podría matarla, pero Voss no mostró ninguna preocupación. Él solo quería el código energético, y la vida de Lyra no significaba nada una vez que lo tuviera. Antes de marcharse, Voss le dijo a Ethan que la bondad finalmente había logrado meter al ser humano en una jaula. Lejos del nivel de la prisión, Lyra estaba sentada en la enfermería, rodeada de guardias. El miedo la invadió al ver las máquinas que habían preparado junto a la mesa. Durante meses, había soñado con escapar de Voss, pero ahora volvía a estar bajo su control. Entonces recordó el pequeño dispositivo de datos que Ethan le había puesto en la mano antes de su captura. Lo empujó suavemente contra el panel de control que estaba junto a su silla, y esperó una señal. El pequeño dispositivo humano se introdujo en el sistema del buque de guerra y comenzó a abrir vías de control ocultas. Lyra había aprendido lo suficiente de su padre como para comprender los sencillos códigos que aparecían en la pantalla. Apagó las luces de su piso, le quitó las ataduras y encerró a los guardias tras otra puerta. En lugar de correr hacia una cápsula de escape, buscó en el mapa de la nave hasta que encontró la celda de Ethan. La mujer que una vez le rogó a Ethan que la dejara atrás, ahora regresaba para salvarlo. Pocos minutos después, todas las luces cercanas a la prisión de Ethan se apagaron repentinamente. La barrera de energía desapareció y, al mismo tiempo, sus ataduras se abrieron con un clic. Ethan entró en el pasillo y vio a Lyra esperando allí con un arma de guardia robada. Por primera vez desde que la conoció, no vio en sus ojos ningún rastro de miedo e impotencia. «¿Regresaste?», dijo Ethan, y Lyra respondió. «Tú lo hiciste primero». Ethan y Lyra avanzaron por el nivel de la prisión y descubrieron docenas de otras celdas cerradas con llave. En su interior se encontraban trabajadores, científicos, comerciantes y soldados de mundos que se habían negado a obedecer a Voss. Ethan podría haber escapado rápidamente, pero se negó a dejarlos atrás en el mismo tipo de jaulas. Juntos, él y Lyra abrieron todas las celdas mientras las alarmas comenzaban a sonar en todo el buque de guerra. En cuestión de minutos, Voss tenía a más de una humana y a una alienígena luchando contra él. Los prisioneros liberados tomaron las armas de los guardias y poco a poco se hicieron con el control de varias secciones del barco. Voss se dio cuenta de que estaba perdiendo su propio buque de guerra, así que escapó hacia la sala del reactor principal. Antes de marcharse, se llevó la máquina diseñada para desvelar el secreto oculto en la sangre de Lyra. Lyra sabía que si llegaba al reactor, aún podría extraer el código de energía del dispositivo. Miró a Ethan, alzó el arma robada y dijo, «Esta vez no voy a huir de él». Lyra y Ethan avanzaron rápidamente hacia el reactor, mientras las alarmas resonaban en el enorme buque de guerra. Detrás de ellos, los prisioneros liberados lucharon contra los guardias restantes de Voss y poco a poco, tomaron el control del barco. Lyra sabía que a Voss solo le quedaba un lugar donde podía usar la máquina sin que nadie se lo impidiera. La sala del reactor tenía suficiente potencia como para abrir a distancia el dispositivo secreto oculto dentro de su cuerpo. Si lo conseguía, el mayor descubrimiento de su padre acabaría perteneciendo al hombre que destruyó su hogar.
Cuando Ethan y Lyra llegaron a la cámara del reactor, encontraron a Buzz de pie junto al sistema de control principal. La máquina robada estaba conectada al reactor, y una brillante energía azul se movía a través de sus brazos metálicos. Buzz miró a Lyra y le recordó la jaula, el hambre y todos los días que había pasado con miedo. Le dijo que siempre había sido débil y que el miedo la haría volver a estar bajo su control. Lyra lo miró con calma y se dio cuenta de que sus palabras ya no tenían el poder que antes tenían. Recordaba la jaula oscura donde Ethan la había encontrado por primera vez llorando y sin esperanza alguna. También recordó que un desconocido le había abierto la puerta incluso cuando venían soldados armados a buscarlo. Ese simple acto le había mostrado algo que Buzz había intentado hacerle olvidar durante años. Ella no era una propiedad, no era un número, y no era la prisionera asustada que él creía que era. «Tú me enseñaste a tener miedo», dijo Lyra, «pero el humano me enseñó que el miedo no tiene por qué ganar». Buzz activó la máquina con furia antes de que Lyra pudiera alcanzar los controles. Apareció una advertencia en la pantalla del reactor, porque el dispositivo estaba consumiendo demasiada energía. Ethan comprendió rápidamente que Buzz lo había conectado incorrectamente y que eso estaba provocando la inestabilidad del reactor. Si no hacían nada, el buque de guerra explotaría por completo antes de que los prisioneros pudieran llegar a los barcos de escape. Lyra corrió hacia el panel de control mientras Ethan se interponía entre ella y Buzz para darle tiempo. Buzz atacó a Ethan con un arma de metal pesado, y los dos lucharon junto a la plataforma del reactor, que temblaba. Ethan ya estaba debilitado por su captura, pero se negó a permitir que Buzz volviera a acercarse a Lyra. Mientras tanto, Lyra activó los controles de emergencia y poco a poco desconectó la máquina robada del reactor. El barco se sacudió con más fuerza, y trozos del techo comenzaron a caer a su alrededor, mientras las luces de advertencia parpadeaban en rojo. Finalmente Ethan apartó a Buzz de un empujón, pero una viga de soporte rota se desplomó y atrapó la pierna de Ethan. Lyra se detuvo al ver a Ethan atrapado tras el muro metálico dañado. El ordenador del reactor advirtió de que les quedaban menos de 2 minutos antes de que la cámara fuera destruida. Ethan le gritó que se fuera porque por fin tenía la libertad que él tanto se había esforzado por darle. Por un instante, Lyra miró hacia la puerta de escape abierta y recordó todas las veces que alguien la había abandonado. Entonces, se volvió hacia Ethan porque se negaba a convertirse en otra persona que se marchaba. Utilizó la última fuente de energía del sistema de control para levantar la viga rota lo suficiente como para liberarlo. Ethan logró salir, y Lyra le pasó el brazo por encima del hombro mientras se apresuraban hacia la cubierta de escape. Tras ellos, Buzz desapareció dentro de la cámara del reactor que se derrumbaba, mientras los prisioneros llegaban a las lanzaderas que los esperaban. Ethan y Lyra entraron en la última nave de transporte, apenas unos segundos antes de que el gran buque de guerra explotara en un destello de luz a sus espaldas. Mientras Lyra observaba los restos en llamas, Ethan notó algo nuevo. Ya no había lágrimas de miedo en sus ojos. 3 semanas después de la destrucción de la nave de guerra de Buzz, la verdad sobre sus prisiones secretas se extendió por toda la galaxia. Las personas que Ethan y Lyra habían liberado dieron pruebas de las jaulas ocultas, los trabajadores robados y las colonias destruidas. Varios gobiernos que en su día temieron a Buzz finalmente se unieron y comenzaron a cerrar sus bases restantes. Lyra siguió las noticias en silencio desde la nave reparada de Ethan, sin poder creer aún que fuera realmente libre. La propiedad número 17 ya no estaba, y por primera vez en años, nadie podía decirle a dónde ir. La llave de energía secreta que se escondía en el interior de Lyra fue extraída a salvo por médicos Velari de confianza. Muchos líderes adinerados ofrecieron enormes sumas de dinero por la tecnología que su padre había protegido hasta la muerte. Lyra rechazó todas las ofertas privadas porque sabía lo que podría suceder si un solo gobernante controlara tal poder. En cambio, compartió el diseño con mundos pacíficos bajo reglas que impedían que cualquier ejército lo poseyera en exclusiva. Su padre había creado el sistema para ayudar a la gente a vivir mejor, y Lyra quería que su sueño perdurara.
Ethan esperaba que Lyra eligiera un planeta tranquilo y que finalmente comenzara una vida pacífica. En cambio, ella le preguntó cuántas otras personas seguían atrapadas en lugares como la jaula de Baren 9. Ethan no pudo darle una respuesta porque nadie sabía con certeza cuántas prisiones secretas seguían existiendo. Esa respuesta permaneció en la mente de Lyra hasta que tomó una decisión que sorprendió a todos a su alrededor. Quería encontrar a esos prisioneros y darles la misma oportunidad que Ethan le había dado a ella. Con la ayuda de los prisioneros liberados, Ethan y Lyra formaron un pequeño grupo de rescate compuesto por humanos y alienígenas. Viajaban entre sistemas distantes en busca de prisiones ilegales, mercados clandestinos y personas desaparecidas. Ethan se encargaba de los vuelos peligrosos mientras que Lyra ponía en práctica todo lo que había aprendido durante su tiempo como prisionera. Ella comprendía cómo actuaba la gente asustada, cómo los guardias ocultaban sus secretos y dónde se equivocaban los dueños de las prisiones. Pronto se extendieron historias sobre la mujer alienígena que entraba en las jaulas solo para poder guiar a otros de vuelta a la salida. Meses después, Ethan y Lyra regresaron a la estación abandonada en Baren 9 por una última razón. Los mismos pasillos oscuros seguían allí, y las jaulas rotas permanecían cubiertas de polvo. Lyra se detuvo al llegar a la esquina donde Ethan la había encontrado llorando tras unas rejas. Por un instante, recordó el hambre, el miedo y la creencia de que nadie vendría jamás a rescatarla. Entonces Ethan, en silencio, le puso en la mano una pesada herramienta de corte sin decir una palabra. Lyra presionó la herramienta contra la jaula, y brillantes chispas llenaron la oscura habitación al romperse el metal. Cortó todos los barrotes, hasta que la jaula que una vez la había controlado se derrumbó en el suelo. Ethan la observó de pie frente a los pedazos rotos, pero esta vez no había lágrimas en sus ojos. Finalmente comprendió que la libertad no consistía solo en salir de una jaula, sino en negarse a que esa jaula controlara su futuro. La mujer asustada que Ethan había encontrado había desaparecido, reemplazada por alguien que ahora podía infundir esperanza a los demás. Mientras regresaban a su nave, una débil señal de emergencia apareció repentinamente en la pantalla de control de Ethan. Procedía de una luna lejana donde una antigua estación de transporte había dejado de responder mensajes varios días antes. Ethan miró a Lyra, esperando que quisiera descansar después de revivir recuerdos tan dolorosos. En cambio, Lyra se sentó a su lado, introdujo las coordenadas y le dedicó una pequeña sonrisa de confianza. «Alguien está esperando», dijo ella, y Ethan giró la nave hacia las estrellas sin hacer ninguna otra pregunta. Las estrellas se extendían por la ventana mientras Baren 9 desaparecía lentamente tras ellas por última vez. Lyra miró hacia adelante en lugar de hacia atrás, sabiendo que en algún lugar otra persona asustada podría creer que toda esperanza se había perdido. Ella no podía cambiar lo que le había sucedido, pero sí podía cambiar lo que le sucediera a otra persona. Una vez, una humana abrió su jaula cuando habría sido más fácil marcharse. Ahora, Lyra dedicaría su libertad a asegurarse de que ningún prisionero olvidado tuviera que esperar eternamente para recibir la misma bondad.